Buenas tardes, ¿cómo están todos? Solo reiterar lo que comentaba el pastor, todos son bienvenidos aquí a Gracia y Paz, es un gusto tenerlos aquí y también es un gusto, un privilegio traer la palabra de Dios para ustedes, para todos nosotros. Y en esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Gálatas. Así que vayan por favor ahí a la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 6. Hoy vamos a ver el versículo 7 al 10. Entonces aquí en la carta a los Gálatas nos aproximamos cada vez más al final. Pablo ya ha expuesto los temas principales de esta carta, pero no termina esta carta sin dar una advertencia final, a la cual es justo que cada uno de nosotros pongamos mucha atención. La semana pasada estudiamos sobre el proceso de restauración de una persona que ha caído en pecado. Pablo ahí nos habla de la actitud que cada uno de nosotros debemos de tener hacia esas personas y la actitud de la persona también que está siendo restaurada. Pablo nos ha estado instruyendo en esta sección acerca de andar o caminar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu es evidente en cuando tenemos el fruto de un carácter semejante al de Cristo en nuestra vida. Pablo le llama a esto el fruto del Espíritu, ahí en Gálatas 5, 22 al 23, él dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ahora en esta porción del capítulo 6, que estudiaremos en esta tarde, vamos a ver unas palabras que deben de hacernos poner mucha atención en la manera que vivimos. Pablo durante esta carta ha estado defendiendo la justificación solamente por fe. O sea que al creer en Cristo, al creer en lo que Él hizo en la cruz, al arrepentirte de tu pecado, tú eres declarado justo. Solamente por fe, al creer, no por tus obras. Esto es algo que ha estado explicando una y otra vez, porque había personas que se oponían a esto y agregaban obras a la fe. Sin embargo, si bien no somos salvos por obras, una realidad que no debe de ser ignorada es que esto no significa que estamos libres para hacer lo que queramos sin importar lo que Dios dice. Debemos de andar en vidas como Dios nos ha llamado. Y no es por medio de las buenas obras que seamos salvos, pero una fe salvadora invariablemente vendrá acompañada de buenas obras, como lo dice el capítulo 2 de Santiago, y en reiteradas ocasiones la Escritura nos habla de cómo nuestras obras son el indicador del estado de nuestra alma. Son el indicador del estado de nuestro corazón, de nuestra condición delante de Dios. Y es mi oración que en este pasaje veamos la importancia de caminar en el Espíritu, de andar de la manera que es digno de lo que Dios nos ha llamado, buscando obedecer al Señor, porque lo que hacemos tiene consecuencias delante de Él. Y nuestra obediencia determina o muestra dónde está nuestro corazón. Entonces es importante meditar en que si realmente estamos viviendo vidas como Dios quiere que vivamos o si estamos alejados de la vida a la que Dios nos ha llamado. Entonces vamos a leer ahí Gálatas 6, capítulo 6, sí, versículos 7 al 10. Vayan ahí. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne,
de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias por estar aquí, por poder estar reunidos en este día, Señor. Yo pido de tu guianza, de la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, para que tú seas exaltado a través de esta enseñanza, Señor, y que tu palabra sea el centro, Señor, que tú y tu palabra sean el centro de todo lo que hagamos aquí, Señor. Clamo por tu gracia, Señor, para poder presentar esto de una manera que te honre. Reconozco que no soy suficiente, Señor, pero a tu Hijo Jesucristo me aferro y te pedimos que tú seas exaltado, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, he dividido este pasaje en 3 secciones. La primera sección, que la vemos en el versículo 7, es el principio divino de la siembra y la cosecha. La segunda sección es la necesidad de la santidad personal en el creyente, en el versículo 8. Y en el versículo 9 y 10 es la necesidad de las buenas obras en el creyente. Vamos a comenzar ahí en el primer punto, el principio divino de la siembra y la cosecha. En el versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo comienza esta advertencia presentando un principio divino muy importante. Y él les dice: no os engañéis, no se engañen. O sea, no se desvíen, no se dejen engañar. El engaño es uno de los peligros más latentes en la vida cristiana, debido a lo fácil que es caer en él. El peligro del engaño es que una de las condiciones para estar engañado es que no sabes que estás engañado. Si sabes que estás engañado, pues estás engañando a ti mismo. Pero una de las condiciones para estar engañado es que no sabes que estás engañado. Entonces, por eso debemos de estar alertas. Justo ahí antes en el capítulo 6, en el versículo 3, si vayan ahí al versículo 3 de este mismo capítulo, Pablo habla sobre engañarse a sí mismo. Dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. También en el principio de la carta, en el capítulo 3, les preguntó a los Gálatas: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Los Gálatas habían sido engañados por falsos maestros que buscaban agregar la obediencia a la ley de Moisés, especialmente la circuncisión, al evangelio. Entonces, el engaño era algo que los Gálatas habían experimentado, habían sido expuestos a esto, y es por eso que él les dice: no se engañen, no os engañéis. Tampoco podemos olvidar las palabras de Jeremías 17:9, cuando dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestros corazones son engañosos. Tenemos una prontitud para caer en el engaño. Nadie está exento del peligro de caer. Y Pablo nos presenta la razón por la que no podemos engañarnos pensando que nuestras acciones no tienen consecuencias, que podemos jugar con el pecado, que podemos intentar agregar obras a la fe sin que esto termine por destruirnos o desviarnos. Pablo advierte a sus lectores a no dejarse engañar, a no engañarse, al considerar una realidad importantísima, y es que Dios no puede ser burlado. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cuando habla aquí de ser burlado, se refiere a no tomar a Dios en serio, a tomar a la ligera, como si pudiéramos engañarlo.
Esencialmente lo que Pablo está diciendo es: te puedes engañar a ti mismo, puedes engañar a otros, pero a Dios no lo vas a engañar. No lo podemos engañar. Y el llamado es a cuidar nuestras acciones debido a esto que dice al final del versículo 7. Dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es el principio divino. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Dios ha diseñado el mundo de esta manera. Nuestras acciones tienen consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y es por eso que aunque si tú has creído en Cristo, aunque una persona haya creído en Cristo para salvación, no puedes perder de vista el hecho de que tus acciones tienen consecuencias. La manera que tú te relacionas con el pecado es algo que debes considerar seriamente en tu vida. El pecado es serio. Y Pablo utiliza una ilustración de la agricultura, algo con lo que seguramente su audiencia original estaba familiarizada. De igual manera nosotros estamos familiarizados. Cada uno de nosotros, puedo asegurar que hemos alguna vez plantado una semilla, aunque haya sido en el kinder cuando plantaste un frijol en un algodón en un vaso o lo que sea, ¿no? Sabemos que si alguien planta una semilla de una fruta o vegetal, el fruto que da esa semilla será conforme a el fruto o vegetal que éste pertenece. O sea, no vas a plantar para un manzano y te va a dar el fruto de un árbol de naranjas. Eso no ocurre. No hay otra opción. Si plantas una semilla, te va a dar el fruto conforme a esa semilla. Y de igual manera, lo que hacemos tiene consecuencias directas. Si damos lugar al pecado, entonces seremos afectados por él. El pecado puede desviarnos, puede enfriarnos, puede llevarnos a vivir vidas que no agradan a Dios. Puede quitarnos el gozo de la salvación que hemos recibido en Cristo. Pero si buscamos a Dios y buscamos obedecer lo que Él nos dice, nuestro carácter lo va a reflejar. Y esto es lo que Pablo explica en los siguientes versículos. Entonces vemos el principio divino. Y ahora vamos a ver cómo es que este funciona en nuestra vida. Y esto lo vemos en el versículo 8, en la segunda sección, que es la necesidad de la santidad personal en el creyente. Dice el versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pablo continúa exponiendo, utilizando esta ilustración de la agricultura, la siembra y la cosecha. Él utiliza este principio para mostrar la necesidad que tenían los creyentes en Galacia de crecer en santidad y de tomar en serio el alejarse del pecado. Y esa misma necesidad tenemos nosotros hoy en día. Pablo nos presenta dos tipos de terrenos en los que el cristiano puede plantar. Por un lado tenemos la carne y por otro lado el espíritu. Lo que cosechemos depende de dónde plantemos y qué es lo que plantemos. Cuando habla de la carne, el primero de los terrenos que Pablo menciona, se refiere a ese remanente de pecado que se encuentra en nosotros y aquello en nosotros que busca lo que está en contra de lo que Dios quiere. Pablo hizo referencia a la carne anteriormente en el capítulo 5, donde menciona una lista de pecados a los que él denomina como las obras de la carne. Entonces, igual si ven ahí en el capítulo 5, versículo 16, Pablo les dice, digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo menciona y manda a los Gálatas a no satisfacer los deseos de la carne. Y el sembrar para la carne es vivir buscando satisfacer tus propios impulsos pecaminosos y egoístas. Esto es tomar el pecado a la ligera y darle entrada a tu vida, a esas cosas que sabemos que desagradan a Dios. Pablo dice que cuando sembremos las obras de la carne, entonces cosecharemos corrupción. Siembras a la carne, vas a cosechar corrupción. Las consecuencias de sembrar en la carne, a la carne, no siempre se ven de la noche a la mañana. Así como la cosecha, cuando alguien planta algo, la cosecha no viene de la noche a la mañana, pero eventualmente vendrá ese fruto de corrupción. Dice John MacArthur que la palabra corrupción traduce el término griego phtora, que se refiere a degeneración, o sea, a ir de mal en peor. Las obras de la carne siempre corrompen y solo contribuyen al empeoramiento progresivo de una persona. Entonces son estas cosas que sabemos que desagradan a Dios. Y ejemplos de estos pueden ser muchos, pero algunos de estos son cuando no perdonamos a nuestro hermano o nuestra hermana, estamos sembrando para la carne. Cuando permitimos que la amargura y el resentimiento sean lo que caracteriza nuestro matrimonio, si no buscamos esa reconciliación y un perdón verdadero, estamos sembrando para la carne. Cuando insistimos en estar con malas compañías, cuando sabemos que su influencia es demasiado grande y no podemos resistirla, allí estamos sembrando para la carne. Cuando ponemos subir de puesto en el trabajo por encima de nuestra integridad, allí estamos sembrando para la carne. Cuando coqueteamos con el pecado sexual porque pensamos que podemos controlarlo, estamos sembrando para la carne. Cuando confiamos en nuestras propias obras para sentirnos aceptos delante de Dios y no en la obra de Jesús, estamos sembrando para la carne. Todas estas cosas afectan nuestra vida y afectan el testimonio de la iglesia. Tristemente, creo que no soy el único que puede decir que ha experimentado temporadas en su vida en las que sembramos para la carne. Pero lo interesante es que vivimos de esa manera y luego nos desesperamos y nos preguntamos por qué es que no tenemos victoria en contra del pecado. ¿Por qué es que no tenemos santidad en nuestra vida? ¿Por qué? Cuando nos la pasamos sembrando para la carne. Entonces, para tener esa santidad es necesario seguir lo que nos dice Pablo en la segunda parte del versículo 8. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces el contraste de sembrar para la carne es sembrar para el Espíritu, o sea, andar en el Espíritu, caminar una vida que busca la obediencia al Señor, una vida que busca obedecer la palabra de Dios. Y esa será una vida en la que caminemos en confianza y gozo constante de saber que estamos tomando las cosas del Señor en serio, que realmente estamos buscando obedecerlo. Es ocuparte en las cosas del Señor como lo más importante y alejarte del pecado que sabes que afecta tu relación con Él. Entonces obedecemos a Dios, buscamos la santidad, sembramos para el Espíritu. Todo esto no para ganarnos nuestra salvación, sino que lo hacemos como agradecimiento para adorar al Dios que nos salvó, reconociendo que ahora por medio de la obra de Cristo en la cruz hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ahora somos sus hijos. Y cuando realmente creemos esta verdad,
estas verdades y sembramos al Espíritu, andamos en esta obediencia, aquellas obras de la carne que antes tenían influencia sobre nosotros se van haciendo más detestables delante de nuestros ojos, van perdiendo poder sobre nuestra vida. Y es algo similar a esto a lo que Pablo se refiere en Romanos 12, versículo 1 y 2. Vayan ahí por favor a Romanos 12, versículo 1 y 2. Este pasaje aquí en Romanos, Pablo lo escribe, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero lo hace después de exponer todas las bendiciones que tenemos en Cristo, después de hablar de la justificación por fe, de la elección, de la bendición de tener el Espíritu Santo y muchas otras bendiciones. Después de todo esto es que él escribe estos versículos. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, como les mencionaba, Pablo escribe esto después de haber expuesto cada una de estas bendiciones de Dios para salvar a su pueblo, al justificar, al darnos su espíritu, al elegir un pueblo para él. Él menciona estas verdades, que lo más racional, lo más lógico es que vivamos una vida en sacrificio, como sacrificio al Señor, una vida dedicada al Señor. Y esto lo hacemos renovando nuestro entendimiento a través de la palabra del Señor. Nos renovamos aquello que nos llevaba al pecado y ahora vemos lo que es la voluntad del Señor en su palabra y sobre eso vamos, reconociendo que esto es algo que Dios merece, es algo que Dios es digno de recibir. Y esto es similar a la idea de sembrar para el Espíritu. Y si regresamos ahí a Gálatas 6, en el versículo que estábamos viendo en el 8, dice: el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Claramente esto no significa que nos ganemos la salvación por obras. La Escritura es clara al respecto, especialmente en Efesios 2:8, y el mismo Pablo ha estado condenando esa idea en gran parte en esta misma carta a los Gálatas. Entonces, aquí cuando dice cosechar vida eterna, se refiere a vivir la vida a la que Jesús nos ha llamado, esa vida eterna que nos ha otorgado al momento que creemos en su evangelio. Sobre esto el pastor MacArthur afirma lo siguiente: debido a que es eterna, ningún pecado en la vida de un creyente le puede separar de la vida eterna. Pero cualquier pecado en su vida corrompe su reflejo y disfrute de esa vida eterna. Entonces es corromper o no ir en contra de lo que Dios nos ha llamado. Entonces cuando sembramos para el Espíritu, lo que cosechamos es eso, es vivir la vida a la que Dios nos ha llamado, una vida reflejando el carácter de Cristo, una vida santa, y lo vivimos por fe y confianza en el Espíritu Santo. Y una de las maneras en las que sembramos también es por medio de conocer más a nuestro Señor, por medio de su palabra. Si no buscamos conocerlo, sin duda que lo que sembraremos para el Espíritu será escaso o nada para vivir vidas que agraden a Dios. Es por eso que debemos de tomar en serio la palabra de Dios, buscar conocerlo a través de ella, no hacerlo como algo mecánico o algo que me dicen que haga, sino que lo hago porque quiero conocer a Dios, porque lo amo y quiero ser más como Cristo. Es por medio de eso que Dios nos va a dar ese fruto.
Y también se trata de orar esa misma palabra. Lo mencionaba el pastor hace rato. Es orar esa misma palabra, y es ahí cuando mostramos nuestra confianza y dependencia en el Espíritu Santo, quien nos ayuda a que caminemos en Él y vivamos vidas que agraden al Señor. No hay una fórmula secreta, no hay una revelación más elevada. Se trata de lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra, de conocerlo y ponerlo en práctica en dependencia del Espíritu Santo. Allí es como Dios da el crecimiento. No hay atajos, no hay otras maneras. Es a través de conocerlo a Él, de conocerlo en su palabra, de poner en práctica y de depender en Él en oración. Es así que Dios da el crecimiento y el fruto. Y así es como podemos vivir, es como podemos ver esas vidas en nosotros, a las que Dios nos ha llamado. Es así que podremos abandonar el pecado que en ocasiones nos atormenta. Al igual que la siembra en la agricultura, sabemos que la cosecha toma su tiempo. Si sembramos su palabra en nuestra vida, tal vez el cambio no vaya a ser de la noche a la mañana, ni en 2 días, ni en 3. Pero ten por seguro que progresivamente tu carácter será más semejante al de Cristo, y que tu aborrecimiento por el pecado cada vez será mayor. Entonces ahora hemos visto que tenemos una necesidad real de la santidad, de tener santidad en nuestra vida. Y es necesario que de la mano de esto andemos también en buenas obras. Y esto lo vemos en los versículos 9 y 10. Dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces aquí Pablo ofrece una palabra final a los Gálatas y continúa con esta ilustración de la siembra y la cosecha en estos 2 versículos. Sin embargo, ahora la idea es afirmar a los creyentes en perseverar en buenas obras. Y cuando hablamos de buenas obras, no me refiero o no se refiere exclusivamente en el sentido material, sino que es una vida de obediencia y andar precisamente en esas buenas obras a las que el Señor nos ha llamado. Dice el 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces Pablo reafirma a los lectores en la idea de no cansarse. También nos insta a no desmayar. Entonces es un llamado a tener paciencia. Así como cuando alguien planta una semilla, toma tiempo para que ésta dé fruto. De igual manera no debemos de desesperarnos al no ver fruto inmediatamente en nuestras vidas, al no ver el fruto inmediato de nuestra obediencia o de nuestras buenas obras. No debemos desesperarnos o desanimarnos en nuestro servicio al Señor. Y en ocasiones es necesario reconocer que el servicio al Señor puede llegar a ser cansado, pero el llamado de la palabra es a no desanimarse y a seguir adelante viendo la recompensa. Pablo busca animar al creyente a recordarnos que si estamos viviendo vidas para Cristo, perseverando en nuestra obediencia a Él, honrándole con nuestra vida, cosecharemos tarde que temprano. Y la cosecha más grande que un cristiano puede tener en esta vida es tener un carácter más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y el vivir de esta manera, buscando vivir en obediencia y buscando servir a los demás, también nos ayudará a que Dios nos dé esa gracia para ser más parecidos a Cristo. Y es por eso que no debemos de desesperarnos ni
darnos por vencidos. Pablo hace un llamado similar a la iglesia en Corinto, en el capítulo 15, versículo 58, se los leo. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la esperanza, el consuelo de que el servicio, la obra para el Señor nunca es en vano. Nunca es en vano. Él es digno de que le sirvamos. Y vayamos ahí a Hebreos 12, que también menciona o reafirma esta idea a no desanimarse. Aquí el autor de Hebreos está reconociendo la manera en la que debemos de correr la carrera de la vida cristiana y cuál debe de ser nuestro enfoque. ¿Quién es nuestro ejemplo? Hebreos 12, versículo 1 al 3 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, el ánimo que debe de tener cada cristiano para seguir corriendo la carrera de la vida cristiana sin desmayarse, sin cansarse de esta manera, es tener nuestros ojos puestos en Jesús, es considerar que lo que Él hizo en la cruz. Dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De igual manera nosotros vemos la recompensa delante. En esta vida un carácter más semejante al de Cristo, pero en la eternidad es que estaremos con Cristo y esa es nuestra mayor recompensa. Esta es la mayor cosecha que podemos tener. La recompensa es segura si tú estás en Cristo. Y el llamado de Pablo, si regresamos a Gálatas 6, el llamado de Pablo es a perseverar, a no desviarse ni desanimarse. El servir al Señor en su iglesia no siempre es sencillo, es trabajo duro. Y tristemente, muchas veces queremos las cosas fáciles o queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Pero el Señor nos pide que le sirvamos de esta manera, considerando la gran recompensa que tenemos delante de Él. No que la ganemos por obras, sino que por su gracia somos hechos cada vez más semejantes a Cristo. Y un día estaremos con Él y Él nos recompensará. Esa es nuestra esperanza, es nuestro consuelo. Entonces ahora, regresando a Gálatas, en el versículo 10, dice, capítulo 6, versículo 10, dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces Pablo aquí en este versículo 10 pone las cosas de una manera más práctica. Alguien dijo que aquí Pablo presenta una aplicación práctica del principio de siembra y cosecha, dado como una guía a los creyentes en su andar en el Espíritu. Pablo aquí está concluyendo con esta línea de pensamiento, reforzando la idea de que la vida a la que Dios nos ha llamado no se trata de otra cosa, sino de obedecerlo a Él, de buscarlo a Él, buscar honrarlo a Él, pero también hacerle bien a la persona que tienes a tu lado.
Esto es a lo que Dios también nos llama, de buscar lo mejor para tu prójimo, para tu hermano, de ver las necesidades espirituales de los demás, pero también las físicas. Y después de todo, la bondad es un fruto del Espíritu y es un llamado a cambiar el enfoque de nuestras vidas y quitarlo de nosotros mismos, como muchas veces lo tenemos, y ahora buscar poner ese enfoque en los demás y buscar el bien de nuestros prójimos, especialmente de nuestro hermano. El Señor nos llamó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él reconoce que ya nos amamos mucho, nos amamos lo suficiente y dice comparte ese amor con los demás. Comparte ese amor con los demás. Entonces es por eso que debemos de andar en estas buenas obras de obediencia. Pablo en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios nos salva para que andemos en estas buenas obras, para que andemos en obediencia a Él, amando a nuestro prójimo. Pablo afirma esto, allí en el versículo 10 dice, según tengamos oportunidad. Pablo no quiere decir que solamente ayudemos a otros cuando nos sobre tiempo, sino que la palabra oportunidad en el original es la palabra kairos, que habla de un tiempo específico. O sea que es necesario que seamos intencionales, de acuerdo a nuestras posibilidades. ¿Sí? Es apartar tiempo para esto de acuerdo a nuestras posibilidades. Sin embargo, es importante notar que Pablo no se refiere a que tengamos que andar por el mundo tratando de solucionar los problemas de todos. Tampoco es esto. Él quiere que según nuestras posibilidades, según los recursos que Él nos ha dado, que los utilicemos para el bien de nuestro prójimo, para que los utilicemos para hacer el bien a todos. Entonces, es un llamado a estar alertas, a estar conscientes de las necesidades que nos rodean, de quitar los ojos, el enfoque del yo, y ver las necesidades, buscar ver esas necesidades porque las hay. Ver en la iglesia principalmente, en nuestro trabajo, en nuestras familias. Y el resto del versículo 10 nos dice realmente cuál debe de ser nuestro enfoque supremo. Dice, si vemos, dice el versículo 10, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces Pablo llama aquí a mostrar un amor superior a la familia de la fe. Pablo les habla de cuál debe de ser su enfoque principal. Y compartimos ese enfoque, el cual debe ser la iglesia de Jesucristo, la iglesia local, gracia y paz para ti. Si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, somos hermanos, somos familia en Cristo. Y debemos preocuparnos los unos por los otros. El Señor dijo que la manera que el mundo sabrá que somos sus discípulos es por el amor que nos tenemos los unos por los otros. De igual manera, el apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo 3, versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, un fruto de la obra de Dios en nosotros es que amamos a nuestros hermanos. El mandamiento es claro. El Señor manda a sus hijos a darle prioridad a sus hermanos y hermanas de la iglesia local. Y esto nos llama a estar alertas, a realmente ser intencionales, a ver las necesidades que se puedan presentar, ya sean físicas o espirituales. Y estas pueden ser tan sencillas como leer la Biblia con alguno de tus hermanos, regalarle un buen libro cristiano, animar a un hermano que esté batallando con su pecado,
discipular a un hermano que es nuevo en la fe, pero también significa invitar a comer a un hermano, a una hermana que acaba de perder su trabajo. También significa darle raite a alguien a la iglesia. Significa visitar al enfermo y ayudarle en lo que podamos. Y de igual manera también aquí se nos presenta regularmente la oportunidad de bendecir a la casa hogar. Es algo que también podemos demostrar este amor. Realmente hay muchas maneras en las que podemos amar a nuestros hermanos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el llamado aquí es que seamos intencionales. Que no lo dejemos para el tiempo que nos sobra, sino que sea un enfoque en nuestra vida, sino que sea una prioridad. Pablo nos llama a hacer esto, la palabra de Dios nos llama a esto, el Espíritu Santo nos llama a esto. Y el obedecer estas verdades, el obedecer el llamado que Dios nos hace, ese testimonio para el mundo. El amor que hemos recibido en Cristo es un testimonio del mundo, del amor que hemos recibido y ese amor que también compartimos a otros. Entonces es importante que prestemos atención a estas palabras. Los Gálatas habían sido expuestos a falsos maestros que buscaban agregar obras a la fe, buscaban agregar obras a lo que Jesús ya hizo. Y después de tratar con esa falsa enseñanza, Pablo pasa a hablarles de cómo ellos debían de vivir a la luz de la gracia que habían recibido en Cristo. Una vida caminando constantemente en el Espíritu, una vida de constante obediencia al Señor, buscando obedecerle por agradecimiento, por amor, no para ganar su favor. Y en esta sección que acabamos de ver, Pablo los llama a enfocarse en lo que realmente importa en su vida práctica, que es su relación con el Señor, alejarse del pecado y la búsqueda de la santidad y obediencia al Señor en sus vidas. Y Dios te llama a lo mismo. También debemos de ver que nuestras acciones tienen consecuencias delante de un Dios soberano y que nos ha dado gracia en Cristo. Por lo tanto, debemos de ocuparnos en esa santidad y en nuestras buenas obras, para que de esa manera honremos al Señor en nuestras vidas, no para ganarnos, recuerdo, no para ganarnos la salvación, ni para ganarnos su favor, porque ya lo tenemos en Cristo, sino porque hemos sido llamados por el Señor para vivir de esta manera y Él es digno de que lo hagamos o no lo es. Y Él nos llama a que vivamos así, sembrando para el Espíritu. Y para concluir, yo te invito a que medites qué es lo que estás sembrando en tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu santidad? ¿Cómo está tu relación con el pecado? ¿Lo tomas a la ligera? ¿Qué tanto estás sembrando para aquello que es agradable delante de Dios en tu vida? Recordemos que a Dios no lo podemos engañar. A mí tal vez sí me puedes engañar, a otras personas, pero a Dios no. Y es necesario que si te das cuenta que realmente no estás viviendo de esta manera, de una manera que agrade al Señor, y que no has tenido el deseo de hacerlo, que consideres realmente si estás en la fe. Y esto no te lo digo para que caigas en desesperanza, sino que para que vayas a aquel en quien tienes esperanza, arrepintiéndote de tu pecado, para que vayas a Cristo para salvación. Y si tú estás sentado aquí y sabes que no has creído en Cristo, en amor, yo te digo que tengas claro que lo que tú cosecharás es corrupción. Y más importante que esto es que cosecharás condenación eterna. Cristo fue a la cruz para que los pecadores sean salvos de la ira que viene, porque viene. Él vivió una vida sin pecado y se entregó para que personas como tú y yo pudiéramos ser salvas
al confiar en Él, al confiar que Él pagó en nuestro lugar y al que nosotros creamos en Él y le demos la espalda a nuestro pecado, Él nos salva. Yo te pido que no dejes pasar más tiempo. Yo te pido que no lo dejes para después y ve a Cristo. Pídele que te salve. Él quiere salvar a pecadores que van a Él arrepentidos. Y si tú eres creyente, si tú has creído en Cristo, si tú has confiado en Él para salvación y te has dado cuenta que estás en una especie de bache espiritual, sembrando para la carne, tal vez coqueteando con el pecado o siendo indiferente a las cosas del Señor, es momento de arrepentirte. Es momento de que te des cuenta que el pecado realmente puede destruir tu vida. No sigas juzgando con Él, jugando con Él. Abandona ese pecado. No sigas pensando que puedes controlarlo, porque cuando alguien planta un fruto, planta una semilla, obtiene el fruto, de igual manera cosecharás ese pecado. No sigas pensando otra vez más, porque no pasa nada. Sí pasa. No juegues más, déjalo. Abandona ese pecado. Porque la bendición que hemos recibido en Cristo es mucho más grande que cualquier placer que este mundo puede ofrecernos. Y es importante que dejemos a un lado esas obras, esas cosas del mundo, y que nos enfoquemos en nuestra relación con el Señor, que busquemos conocerlo por medio de su palabra, que le busquemos de corazón en oración, y es así que vamos a poder cosechar el fruto de reflejar un carácter como el de Cristo. ¿Quién no quiere tener un carácter como el de Cristo? Lo que siembras en tu carácter, en tu santidad, lo segarás en su tiempo, lo cosecharás en su tiempo. No te desanimes, sigue adelante, ve a Cristo para que Él te ayude a vivir una vida en el Espíritu. Yo te animo a que consideres la misma vida de Cristo. Él fue el ejemplo perfecto de alguien que andaba en el Espíritu. Él cargó con la culpa de nuestro pecado. Él guardó la ley que tú no puedes guardar. Él la guardó en nuestro lugar y murió en nuestro lugar, así absorbiendo la ira que nosotros merecemos. Jesús recibió el castigo del pecado que estaba sobre nosotros. Y así podemos decir junto con Pablo en Romanos 1 que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Jesús constantemente toda su vida sembró para el Espíritu, una vida de justicia perfecta, y cosechó la gloria eterna. Jesús nos da ejemplo. Y no solo eso, sino que también nos da su Espíritu para que llevemos a cabo lo que Él nos ha encomendado. No estamos solos. Y yo no sé cuál sea la condición de tu corazón, o yo no sé lo que estas palabras te lleven a sentir o a pensar. No sé las cosas que tú necesitas cambiar, pero yo te animo a meditar en esta cita. ¿Qué tan profundo es tu pecado? El amor de Jesús es mucho más profundo. ¿Qué tan oscuro es tu pecado? La gracia de Jesús es mucho más brillante. ¿Qué tan fuerte es tu pecado? El poder de Jesús es mucho más fuerte. Entonces no te desesperes, hermano, hermana, no te desesperes. Jesús es un Salvador poderoso, y con esto en mente, teniendo en mente al Salvador poderoso que tenemos, vayamos a su trono por ayuda. Sembremos vidas de obediencia, de santidad, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque sabemos que por la
obra de tu Hijo Jesús en la cruz es que tú nos aceptas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes al reconocer que siendo ya aceptados por ti, la manera en la que vivimos es importante, Señor. Ayúdanos a no perder de vista esta gran verdad, a no tomarlo como algo menor, sino, Señor, que nos ayudes a que esta sea nuestra prioridad. Ayúdanos, Señor, a abandonar nuestro pecado, ayúdanos a servir a nuestros hermanos, ayúdanos a servirte a ti, Señor, porque al final todo se trata de ti. Ayúdanos, Señor, te necesitamos tu gracia, necesitamos de tu guianza por tu palabra, Señor. Sabemos que tú no nos dejas solos porque nos has dado tu Espíritu, Señor. Pero te pido, Señor, que nunca dejemos a un lado los medios que tú nos has dado y la esperanza que tú nos has provisto. Te pido esto, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos y en la mía también, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.